Bien, vamos ahora a conversar con tres distinguidos invitados en el día de hoy. Los señores licenciados César Fernández, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo, que preside el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. El licenciado Eduardo Sanz Lobatón, dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, cuyo candidato presidencial es el licenciado Luis Abinader. Y el licenciado Francisco Domínguez Brito, quien es dirigente muy alto del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y quien respalda y apoya la candidato de su partido, por supuesto, el licenciado Gonzalo Castillo. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué esperan ustedes, dirigentes de oposición, del discurso de hoy del presidente Danilo Medina? El último, su último gran día en la presidencia de la República. Bueno, la verdad es que el país estará atento hoy a diferentes acontecimientos. Yo creo que luego de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, el ambiente político ha estado muy crispado y creo que debe llamar a la preocupación de todos los actores conscientes y sensatos de la vida política dominicana. El presidente de la República hoy tiene un gran reto, de que es llevar tranquilidad y sosiego a la sociedad dominicana. Ojalá que sin caer en la politiquería y en los grandes anuncios y en el debate político electoral, del cual él ya no es parte, porque no es candidato a las próximas elecciones. Y la verdad es que el país requiere ahora mismo de estadistas que en todas partes siembren la tranquilidad que necesita un país que está indignado, que está frustrado frente a un acontecimiento que nos debe avergonzar a todos, como es el hecho de no haber podido celebrar elecciones municipales. Además que es un gobierno que termina evidentemente con un franco deterioro institucional, un deterioro económico, un deterioro en los principales sectores, como es el sector del turismo, como es el sector de la seguridad ciudadana, donde a escasos días de la rendición de cuentas a una congresista y a su esposa lo atracan en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Yo creo que hay grandes preocupaciones y aunque las expectativas, yo como dirigente opositor, es de ganar las elecciones, uno quisiera que el presidente Medina hoy hable más el presidente y menos el político, menos el pugilista de esta contienda electoral que se nos viene encima en 2 semanas y pico y luego en 2 meses. Hay un gran reto de toda la dirigencia política nacional de responderle a esa juventud, a esa sociedad que grita a todo pulmón, que no está satisfecha con esta realidad indignante que vive la sociedad dominicana. Bien, vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Domínguez Brito. ¿Qué opina usted? ¿Qué espera el partido y qué espera la sociedad de la presentación y último discurso del presidente Danilo Medina? Bien, muy buenos días a ti también, Yayo, César, dos amigos que aprecio y que respeto mucho. Indudablemente hoy el presidente rinde cuentas a la nación, tal y como lo establece la Constitución de la República. Rinde cuentas de un mandato de aproximadamente 7 años y medio. Y va a hablar de todo lo que se ha hecho. Hace unas semanas se reunieron los gobernadores de Banco Central, de toda Latinoamérica, y ahí se hizo el análisis del comportamiento económico de los países en América Latina. Y cuando se hizo el informe, República Dominicana fue el país de América Latina que mayor crecimiento económico tuvo. Y eso fue planteado por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial. Todos los organismos internacionales multilaterales han señalado a República Dominicana como el país más estable y de mayor crecimiento económico. Una tasa de cambio totalmente controlada, la tasa de inflación por debajo de las prevenciones, el país de América Latina per cápita que mayor inversión extranjera tuvo de toda América Latina. No lo estamos diciendo nosotros, simplemente lo están diciendo todos los organismos internacionales. A tal extremo que República Dominicana colocó bonos internacionales en las mejores condiciones de toda la historia de la República Dominicana. Entonces solamente no lo dicen los organismos internacionales, lo están diciendo también los bonistas que tienen plena confianza en el manejo de la República Dominicana. Hoy el presidente Medina puede rendir cuentas a una nación señalando a su país
el que él ha dirigido durante estos años como el país de mayor crecimiento y estabilidad económica de todos los países en América Latina y como una nación que hoy sirve también de ejemplo para otras naciones. Lamentablemente, yo sé que hay coyunturas políticas y es normal que se expresen otro tipo de posiciones. Sin embargo, los hechos están ahí, cada realidad nos va dando. Si hablamos de turismo, por ejemplo, aquí teníamos 3 millones de visitas y vamos a completar casi 8. Si hablamos de turismo, estamos hablando de casi 90.000 habitaciones que hay en este momento. Hay 6.000 que tienen sus permisos de medio ambiente, de obras públicas y de los ayuntamientos que se están construyendo en este momento. Pero hay 30.000 solicitudes en trámites de permisología para nuevas habitaciones. República Dominicana se convierte igual per cápita como el país de América Latina de mayor habitaciones para la oferta turística mundial. Esa es nuestra nación, a pesar de nuestras crisis, de nuestras dificultades, y así podemos ir viendo, observando, analizando cada uno de los espacios de la administración pública en la República Dominicana. Bien, vamos con nuestros invitados nuevamente. Bueno, acabamos de escuchar una noticia, el licenciado César Fernández, dirigente del Fuerza del Pueblo, que su partido, el expresidente de la República, ha convocado una rueda de prensa. ¿Con qué propósito? Bueno, hay que esperar esa rueda de prensa para verlo, porque realmente yo mismo no tenía conocimiento de la misma, pero me imagino que será un mensaje de la nación sobre este momento. Como decía Yayo, en este momento necesitamos que nuestros líderes le den tranquilidad y paz a todos los dominicanos y dominicanas. Y en torno a las expectativas con el discurso del señor presidente de la República hoy, primero saludar a mi buen amigo Francisco Domínguez Brito, Yayo Sanz, y a ustedes por tenernos aquí. De verdad es un privilegio estar en este panel. Yo pienso que hay pocas expectativas del pueblo dominicano el día de hoy, poca esperanza. En vista de que recordemos el año 2012, cuando se juramentó el presidente Danilo Medina, ya el país venía con un crecimiento constante y creciendo, valga la redundancia. ¿Qué se planteó? ¿Qué planteó el presidente Danilo Medina en su gobierno? Bueno, que ese crecimiento llegara al pueblo, que llegara a las bases, a la gente sencilla, que no se quedara en la macroeconomía. Y diseñó una serie de políticas públicas dirigidas al campo, dirigidas a la generación de empleo, el proyecto Cumbre de Punta Catalina, planes de emprendimiento, y en todos, absolutamente en todos, ha fracasado. Si tomamos el campo, por ejemplo, con el tema de la visita sorpresa, que ya sobrepasan las 300 visitas sorpresa y miles de millones invertidos, empleos directos en el campo, por cada 2 que habían se ha perdido 1, es decir, el 50% de empleos directos. Por cada 3 empleos indirectos en el campo se han perdido 1,5. O sea, empleos que no tienen que ver directamente con la agropecuaria, es decir, esa política pública que en tanto ha insistido el presidente de la República fracasó. Si vamos a hablar de turismo, es cierto lo que menciona Francisco, tenemos las 90.000 habitaciones, hay un montón de solicitudes para construcción de nuevas habitaciones, pero recordemos que ese es el sector privado que invierte, ese no es el Estado. Y lo menos que puede hacer el Estado, y en el caso del turismo puntualizo un proyecto que es la regeneración de playas. El turista viene a la República Dominicana a tomar sol, el turista no viene a una piscina. Y hace ya 3 años que ya hace en el Ministerio de Hacienda un proyecto de regenerar todas las playas de Bávaro. Recordemos que Punta Cana no es Punta Cana, es Bávaro. Esas 90.000 habitaciones, 70.000 están en Bávaro, entre Bávaro y Macao. Esa playa está destruida, o sea, no hay arena. La arena se ha retirado y el agua está prácticamente entrando a las habitaciones de los hoteles. Y ese proyecto está aprobado, son 300 y tantos millones de dólares con un préstamo, con una contrapartida de un préstamo, y el gobierno ha tenido dinero para comprar primarias, ha tenido dinero para hacer elecciones más de una vez, pero no hay dinero para regenerar las playas. Entonces no apuesta al turismo. No es cierto que lo está haciendo. Hablan de 7,5 millones de turistas al año. Eso también es un dato equivocado. Ha aumentado solamente 500.000, porque en esos 7,5 millones nos incluyen a ti y a mí, que viajamos 3 veces al año. Ese es el dato que están manejando. Si nos vamos entonces a la percepción de la corrupción, que ha sido, fue un discurso del presidente Danilo Medina, que decía que solamente por el rumor público iba a someter a los funcionarios. Hemos visto que no ha sido así. Estamos ahora mismo en el 3er lugar en América Latina como el índice más alto de corrupción. Pero si nos vamos a la inseguridad, estamos en los primeros lugares. Solamente México está por encima de nosotros.
Es decir, que esas políticas públicas que ha insistido el presidente de la República no han funcionado. La educación ni se diga, somos el penúltimo en Centroamérica y el Caribe y Latinoamérica en los niveles de educación cuando se ha invertido en obras de infraestructura, el famoso 4%, que ha sido para mí uno de los proyectos de la política pública que más corrupción ha permitido, desde la compra de los horarios hasta la construcción irregular de escuelas, hasta el suicidio de una persona que recordemos en la OISOE. Es decir que particularmente nosotros no tenemos ninguna esperanza en algún aliento que pueda dar el presidente, ya va de salida. Yo pienso que dibujará números y dará datos que quizás algunos los creerán, pero lo que estamos viviendo en la República Dominicana no lo vamos a creer. Obviamente el presidente de la República no tiene argumentos para su discurso, porque nada de lo que ha hecho aparentemente merece algún tipo de reconocimiento. Lo que pasa, perdón César, yo creo, Miguel, que no se trata de eso. Evidentemente, en 8 años de gobierno, cosas positivas habría que reconocerle. Lo que pasa es que no es la labor de los opositores precisamente esa. Además, el ambiente, estimado Miguel, no está para muchos reconocimientos. Independientemente de los datos estadísticos a los que hacía referencia nuestro buen amigo Francisco Domínguez, hay muchos otros datos en cuanto a los índices educativos del gobierno dominicano, de la mal llamada revolución educativa, que independientemente de la inversión del 4% del Producto Interno Bruto en temas educativos, eso no se ha reflejado en el índice académico de nuestros niños y niñas, según el Banco Interamericano de Desarrollo, según el PNUD. Seguimos en los últimos lugares de matemática, de razonamiento lógico, de lectura comprensiva. Entonces no hay realmente un ambiente de reconocimiento con más señalamiento, inclusive 2 semanas después, de que todavía estamos en un ambiente de mucha incertidumbre respecto a una suspensión de unas elecciones, que el gobierno dominicano inicia una investigación que después tiene que suspenderla para ponerla en manos, o válgame Dios, de escenarios foráneos, para que haya algún nivel de credibilidad con lo que aquí pasó en un desperdicio de dinero de cientos de miles de millones de pesos que se perdieron el 16 de febrero, que no se invirtieron en el Darío Contreras, que no se invirtieron arreglando las playas del país, que no se invirtieron en las infraestructuras del país, que no se invirtieron en ninguna de las grandes necesidades del país. Entonces, celebrar ahora esa situación pregunta, es un poco contraproducente. Una pregunta, las elecciones del 17 de mayo, con casi toda probabilidad puede producirse aquí un cambio de administración. ¿Cuáles de los programas dentro del modelo nuevo de gestión pública que ha establecido la administración del señor Medina podrían ser continuadas? Porque uno de las críticas más grandes que se hacen a la política dominicana tradicionalmente ha sido la falta de continuidad del Estado. Es decir, cada quien que llega aquí hace lo que quiere y deja a medio construir lo que otro ha hecho. ¿Cuáles de esos programas? Bien, pero antes de eso, Miguel, ameritan ser continuados? Miguel, antes de eso yo quiero solamente hacer un paréntesis. Yo sé que la oposición puede ver eso, pero cuando el Scotiabank decide traer el centro de operaciones en República Dominicana, donde tendremos aproximadamente 1.500 nuevos empleos, y será aquí en el Gran Santo Domingo, y será jóvenes que han probablemente obtenido becas gubernamentales de nuestro gobierno, o cuando la Boeing decide irse a Barahona. En Barahona entrarán inmediatamente más de 1.500 o 2.000 empleos, muchos de ellos ingenieros en el área aeronáutica, que vendrán y que ampliarán el consumo de restaurantes, de habitaciones, de viviendas, cuando probablemente se va a instalar la primera escuela de aeronáutica, sea como la Universidad Católica de Barahona o cualquiera de los institutos técnicos, donde tendremos graduados técnicos en el área de la aeronáutica y probablemente por primera vez una escuela de ingeniería aeronáutica en la República Dominicana, donde ahí se van a reparar todos los aviones de la Boeing. Entonces, cuando tú observas que las grandes multinacionales ven a la República Dominicana
no a otros países del área como la posibilidad de crecer y de desarrollarse, entonces tú tienes que vivir también en una esperanza. Yo no veo ese pesimismo que nos golpea, incluso con estas mismas manifestaciones. Hay una frase hermosa de Karina Larrauri que yo quiero tal vez hacer referencia porque la tengo aquí, con relación a ese movimiento, y ella decía, nosotros vamos como dominicanos libres de expresar nuestro descontento, libres de exigir explicaciones, libres de reclamar justicia, libres de presiones o partidos. Y eso es la democracia, y eso es lo que nosotros tenemos que valorar, y eso es lo que nosotros tenemos que visibilizar, la posibilidad de que nuestros jóvenes también se levanten, de que no sean indiferentes y de que entendamos que este es un país de todos y de todas y que cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo debido. No es verdad. Este ha sido un gran gobierno que ha transformado cada una de las áreas. El presidente Medina ha sido un gran y extraordinario presidente, y en cada una de las áreas también la podemos discutir, pero la inversión extranjera, la estabilidad económica, el crecimiento económico son únicos en América Latina. Bien. Y no hay un solo país de América Latina que nos supere en ese aspecto. Doctor, muchas gracias. Creo que tenemos que volver al centro, al Congreso de la República. No sé qué piensas. Bueno, yo le hice una pregunta. No. Yo le hice una pregunta al licenciado César Fernández, porque en muchas oportunidades se me han acercado, y se lo digo con toda sinceridad, se me han acercado personas que creen que el hecho de que uno comente en la televisión y sea un periodista profesional tiene respuesta para todas las preguntas. Mucha gente me han dicho en varias oportunidades que teniendo hijos en la escuela que reciben todos los beneficios del programa de tanda extendida, cuando escuchan a la oposición criticar ese programa, se preguntan, si hay un cambio de gobierno, ¿mi hijo perderá todos los beneficios que recibe en la escuela? Yo creo que esa es una pregunta que tiene méritos y que me gustaría saber cuál es su opinión. Interesante, don Miguel. Pero antes de eso, para no dejar en el aire el aporte de Francisco, con el tema del empleo, revisando el discurso del año pasado del presidente Medina, él anunció un plan, un acuerdo con el sector privado para mi primer empleo, donde se iba a garantizar unos 5.000 empleos a jóvenes, y eso desapareció, eso no se concretizó. Yéndonos al tema de la tanda extendida, como decía Yayo Sanz, la tanda extendida lo que es una extensión de un plan social. O sea, usted lleva a un niño a la escuela que estudia hasta el mediodía, le dan un almuerzo, le dan una merienda y lo ponen a dormir en la tarde. No hay ningún tipo de programa educativo o cultural que aporte al desarrollo de esos niños. Por supuesto que esos planes se quedarán. Recordemos que quien instruye el desayuno escolar es el presidente Fernández en sus gobiernos. Y luego, muy bien por el presidente Medina que pone la tanda extendida, pero la tanda extendida se trata de mejorar la calidad de la educación, no de llenarle la barriga de comida a los muchachos. La verdad es, don Miguel, que primero, yo no soy de los que cree que la política es que todo lo que hace el contrario está mal y todo lo que uno hace está bien. Por ejemplo, iniciativas como el 911 yo creo que deberán continuar, y otras cosas deberán continuar. La continuidad del Estado es una marca de una nación civilizada. Sin embargo, lo que no podemos es caer en el juego del pesimismo y el optimismo. Nosotros estamos muy optimistas, la sociedad dominicana ha despertado, y yo creo que todos debemos sentirnos alegres y contentos con el hecho de ver esos jóvenes protestando de maneras creativas y llamándonos la atención a todos, no solo al gobierno. Fíjense cómo ellos han dicho, no queremos políticos aquí, porque lo que queremos es expresar realmente algo genuinamente democrático. Yo lo que creo es que el gobierno dominicano, en esta última etapa, al margen de sus posibles logros, ha fracasado, don Miguel. Ha fracasado y ha fracasado porque no ha llenado las expectativas de una sociedad que en el año 2020, todavía no tiene el problema del sector eléctrico resuelto. Todavía tenemos grandes carencias de aguas potables en centros urbanos. Todavía adolecemos de una crisis de seguridad ciudadana que amenaza esas inversiones de las que habla Francisco Domínguez. Yo creo que a veces en el gobierno dominicano se asumen los logros del sector privado
pero no se asumen los errores del sector público. Porque si tú vas a los temas de la salud pública, hay grandes hierros, grandes carencias en nuestros hospitales. Entonces, de eso es que el gobierno tiene que hablarnos ahora. Ya que hay una inversión extranjera, porque nosotros tenemos una economía y una democracia que funciona en los últimos 40 años, eso no se lo podemos adscribir únicamente al PLD. No le podemos adscribir al PLD el logro de sectores turísticos que han arriesgado capital y que han arriesgado a lo largo de 30, 40 y más años. Sin embargo, lo que sí tenemos por qué preguntarle a Danilo Medina es qué ha pasado con nuestra salud pública, qué ha pasado con los índices de seguridad ciudadana, qué ha pasado con el franco deterioro de la educación pública en la República Dominicana, al margen de la tanda extendida y otras iniciativas que en papel son excelentes, pero que el problema, como decía el doctor César Fernández, es que no están mejorando los índices de calidad académica. Entonces, eso no puede ser. Inclusive, por eso yo entiendo que una gran parte de los legisladores de oposición hoy no van siquiera a participar en la rendición de cuentas, porque evidentemente yo creo que ya el tiempo de palabras pasó, ya el tiempo de las promesas pasó. Yo creo que este es un gobierno que se agota y que nosotros trataremos, y estoy seguro de que si Luis Abinader gana la presidencia, como creo yo que pasará, algunos programas que han sido positivos para el país continuarán, pero este país necesita un lavado de cara, necesita un cambio, y yo creo que eso hoy se va a expresar. Yo creo que es mejor escuchar lo que va a pasar en la Plaza de la Bandera que escuchar las palabras por octava vez de quien simple y llanamente no ha llenado las expectativas que la sociedad dominicana puso en sus manos. Bien, vamos a escuchar la opinión del doctor Francisco. Yo creo que vale la pena hablar de educación. Lo primero es que República Dominicana, por primera vez en toda la historia, desde su fundación, y si podemos hablar previo a la fundación, puede decir que declaró la nación libre de analfabetismo. Hay un 5.5, el monto es 5 para declararlo libre de analfabetismo. Es muy difícil bajarlo porque son personas mayores las que ya se resisten a ese proceso. Pero yo creo que es para sentirnos orgullosos. Tal vez ustedes no, u otras personas no, pero yo sí. Que República Dominicana pueda decir que es de los pocos países de América Latina que pueda ser declarado libre de analfabetismo. Tal vez hay personas que lo ven mal o que no ven el resultado. Yo quisiera que fuera mejor, pero hay más de 1.200.000 niños cuyos padres hoy tienen tranquilidad, niños pobres que no tienen tal vez las oportunidades de nosotros, que tienen su merienda, sí, que tienen su desayuno, sí, que tienen su almuerzo, sí, que pueden estar hasta las 4 o 5 de la tarde, sí, que sus padres pueden ir a trabajar y parte de su salario no tienen que invertirlo en que alguien vaya a cuidar a esos niños, que pueden estar más seguros, cuidados. Y yo creo que eso también lo respetan y los valoran cuando hay más de 6.000 millones de pesos anuales invertidos en la calidad del maestro, en su profesionalización, en su formación. Yo creo que eso es importante porque la calidad de la educación va muy ligada a la formación de los maestros. Son casi 25.000 aulas que completamos en este momento, cuando durante toda la historia de la República Dominicana solamente se habían hecho 33.000 aulas. No es lo mismo dar clases debajo de un árbol que en un aula. Tal vez todavía no tenemos los profesores con la calidad para lograr que el sistema funcione mejor, pero se está invirtiendo en eso. Cuando los padres, y hablo más de 400.000 niños, disfrutan de que niños entre 0 y 5 años estén en las estancias infantiles, ellos lo valoran y lo ven como positivo, porque yo no sé si ustedes saben, el niño entre 0 y 5 años tiene 2 elementos que deben ser tomados en cuenta para su desarrollo. Primero, la alimentación. Si hay una desnutrición, ese niño lo pueden llevar a Harvard y no podrá obtener los resultados esperados. Y lo segundo, el desarrollo psicomotor, tanto psicológico como desde el punto de vista de su manejo y su hábito en su comportamiento. Ese periodo de socialización se desarrolla básicamente de 0 a 5 años. Cuando tú no logras ese desarrollo y esa formación integral de 0 a 5 años, no vas a obtener los resultados. Eso es lo que ha hecho Danilo Medina. Es una revolución educativa desde el punto de vista material,
con las escuelas, con las estancias infantiles. Por primera vez los niños y niñas con síndromes de Down o con algún tipo de limitación tienen el apoyo. Y esos padres, yo viví muchos casos de madres siendo senador que no encontraban dónde sus niños con esas limitaciones llevarlos para su atención y su desarrollo. Y hoy los centros KITE son un ejemplo para toda América Latina. Yo les invito que vayan o que vayan a unas estancias infantiles de las que he hecho referencia. Sí, eso es la revolución educativa y sí sentimos mucho orgullo. Y si mañana sea el gobierno nuestro que continúe u otro gobierno, nosotros esperamos que se mantenga el 4% de la educación, que se culminen las aulas que son necesarias, que se siga invirtiendo en la calidad de los profesores como se ha hecho, que se culminen las estancias infantiles que nosotros necesitamos. Esa es la promesa de nuestro candidato Gonzalo Castillo y esperamos que también lo hagan. Yo no he visto un solo candidato opositor diciendo yo voy a completar las 2.000 o 3.000 aulas que faltan. Yo no he visto un candidato opositor diciendo yo voy a completar las 100 estancias infantiles que faltan o los 4 centros KITE que faltan. Yo no he visto un solo candidato opositor hablando de completar la obra de esta gran revolución educativa que se ha